licenciada Susana Roca, que hoy trae el tema principios para dejar de beber. Les digo, y uno antes cuando bebió no tuvo esta oportunidad, esta bendición. Yo le decía a alguien, la bendición que ahora es vencedora es para tantas mujeres, para tantos varones y para jóvenes, ¿verdad? Nadie vino y nos dijo, es una instrucción, esto tienes que hacer. Nosotros con la ayuda de Dios salimos, pero ahora vencedores nos dan unos temas que nos edifican y que día a día a nosotros nos sirve. Así que, licenciada, bienvenida a esta sala, le doy el tiempo. Muchas gracias, Heidi, y buenas noches a todos y a todas acá en el grupo, ¿verdad? Y para las personas que están viendo la transmisión en vivo, pues bienvenidos todos. Yo me siento muy contenta, bendecida nuevamente de poder acompañarles y pues de brindar esta conferencia a través de la plataforma de Zoom. Pues como bien lo mencionaban anteriormente, pues vamos a hablar sobre ciertos principios que se han establecido como un punto, un parámetro a nivel mundial. Y pues vamos a platicar un poquito de la historia, de cómo surgieron estos principios y cómo también podemos utilizarlos nosotros como punto de apoyo, como punto de reflexión para poder pues lograr esta parte de hacer un inventario de nuestra vida y pues a través de la reflexión, de la meditación, pues podamos sumar fuerzas cada día para lograr el objetivo que es dejar, abandonar este de estupefacientes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de consumo de estupefacientes o de sustancias psicoactivas, pues estamos hablando que puede ser, por ejemplo, el alcohol, puede ser tabaco o cualquier sustancia que venga a alterar nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestra realidad. Entonces, si hay alguna persona que tenga este problema del consumo de las sustancias, pues quiero decirles en primer lugar que no debe sentirse como una persona perdida, porque sí hay soluciones. Entonces vamos a entrar de lleno con el tema. Y para empezar, pues quiero mencionarles que estos principios de los que vamos a hablar esta noche tienen que ver con los primeros 4 pasos que se mencionan en el libro de AA, o conocido también como AA, que es la sigla de Alcohólicos Anónimos. Entonces, quiero platicarles un poquito de cómo surgió Alcohólicos Anónimos para que podamos entender el contexto y cómo ellos entonces pues lo pusieron ya como un parámetro de autoayuda, ¿verdad? Y cómo en los grupos de apoyo como vencedores del alcoholismo, por supuesto, pues estamos sumando fuerzas cada día para poder mantenernos pues un día a la vez, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles cómo surgió, cómo nació esta organización de Alcohólicos Anónimos y resulta que en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, había una persona que era consumidora de alcohol específicamente. Entonces, él estuvo luchando durante mucho tiempo para dejar la bebida. Sin embargo, tras una, 2, 3, 4 intentos, pues igual, ¿verdad? Recaía, pero en cierta ocasión él logró cierto nivel de sobriedad y pues se mantuvo sobrio durante un tiempo. Entonces, él en su alegría de haber logrado el objetivo de mantenerse sobrio, entonces vino y recurrió a una persona que también tenía el mismo problema de alcohol. Entonces, esto tiene que ver con que la primera persona o el personaje protagonista de esta historia, pues se dio cuenta que a través de ayudar a otro ser humano en su búsqueda de dejar el alcohol, pues entonces logró mantenerse sobrio durante mucho más tiempo. Es decir, en el intento de ayudar a otro ser humano a conseguir el mismo objetivo, se percató que él mismo se ayudaba, valga la redundancia, a sí mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera,
esta ayuda a la otra persona, pues le dio más sentido a su vida y esto ayudó que definitivamente lograra pues ese nivel de sobriedad. Si en alguna ocasión, por ejemplo, esto sucedió en 1935, sin embargo, en 1939 se fundó Alcohólicos Anónimos y pues ellos decretaron 12 pasos de los que vamos a mencionar poco a poco, pero básicamente nos vamos a centrar en los primeros 4 de esta noche. Entonces, ya teniendo ese dato histórico, esa reseña histórica de cómo surgió Alcohólicos Anónimos, pues vamos a mencionar el punto número 1 o el principio número 1. Y textualmente dice de la siguiente manera: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ese es el punto número 1 de las bases de Alcohólicos Anónimos. Y entonces vamos a desglosar un poquito qué significan estos términos. Vuelvo a repetir. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. La palabra admitir tiene que ver con reconocer o con tomar conciencia de una situación o de una problemática que está afectando mi vida. Entonces, cuando decimos que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, vamos a tomar conciencia que definitivamente hemos perdido o perdimos el control debido a la bebida. No podemos decir, por ejemplo, continuar en una actitud orgullosa. Podemos decir, es que quizá mi esposo o mi esposa o mis hijos son los que están exagerando. Yo realmente pues controlo la bebida, yo lo hago solamente por cuestiones sociales o lo hago por reducir el estrés, pero el alcohol realmente no implica mayor problema. Ellos son los que están exagerando. Ellos son los que me hacen sentir culpables. Ellos son los que me juzgan. Ellos son los que les encanta sentirse perfectos sobre mí. Pero eso sería entonces una actitud de no reconocer, no admitir que realmente nos hemos vuelto impotentes. La impotencia tiene que ver con esa característica donde nosotros ya no tenemos el control, donde hemos perdido, donde la otra sustancia, en este caso el alcohol, es el que se apoderó de nosotros. Entonces, digámoslo en palabras o en términos bien chapines, estamos amarrados o de brazos cruzados o ya no podemos hacer nada ante el alcohol. Eso significa esa parte. Entonces, admitir que somos impotentes o que éramos impotentes ante el alcohol tiene que ver con, pues, tomar conciencia, ¿verdad? No decir que los terceros, que puede ser nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, son los que están exagerando, sino decir, bueno, admito, reconozco, tomo conciencia de que realmente perdí el control con la bebida. Y la otra parte dice, de la primera frase dice, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Qué significa ingobernabilidad? ¿Qué significa estar en un punto de ser, por ejemplo, no gobernable? Eso sí, el prefijo in significa no. Entonces, esto tiene que ver con ser no gobernable. Y el gobierno o el ser gobernable tiene que ver con autoridad, tiene que ver con control. Entonces, si dice que éramos ingobernables o que nuestra vida se volvió ingobernable, pues tiene que ver con esa parte de perder el control y de que alguna otra situación se apoderó de mí. O sea que yo ya no tengo la capacidad de poner las cosas en orden, ya no tengo la capacidad de usar mi juicio sano, de poder llevar mi familia pues de manera ordenada, bien estructurada, que mi trabajo pues ya no es funcional o yo ya no estoy en un punto pues de eficiencia para las demás personas, ¿verdad? Así que la vida en todo aspecto o en toda área pues está volviendo ingobernable. Entonces, esa parte es la que yo debo reconocer. Normalmente cuando una persona es consumidora o es dependiente de alguna sustancia psicoactiva,
pues tienden a caer lamentablemente en esta actitud de no reconocer y de acusar o culpar o manipular la situación, chantajear emocionalmente a fin de que pues yo evado mi culpa, evado mi responsabilidad para poder continuar bebiendo o consumiendo, ¿verdad? Entonces, este es el punto número uno que nos llama a la reflexión, nos llama a la conciencia, a decir, bueno, la verdad es que estoy mal, debo reconocerlo y pues no debo minimizar las cosas. El punto número dos tiene que ver con que dice textualmente, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el juicio sano. Lo voy a leer nuevamente. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces, realmente cuando una persona está envuelta o ha perdido esa gobernabilidad, ese autodominio, ese control de su vida, que realmente nos dignifica, porque realmente para cualquier ser humano, independientemente de su nivel cultural, lingüístico, el estado demográfico, etcétera, todos cuando tenemos trabajo y tenemos una vida propia, pues eso nos dignifica. El hecho de tener familia, tener un trabajo, pues eso nos hace sentirnos bien, satisfechos. Pero cuando una persona está perdiendo su hogar, está perdiendo su empleo o está como que en un punto de que muy pronto lo va a perder todo porque ya su vida se volvió ingobernable, pues muchas veces tiende a pensar de que ya no hay solución, de que ya se perdió todo, que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Y si a esto le sumamos el factor emocional y si le sumamos también el factor ambiental, pues imagínense ustedes la forma de pensar o cómo se va a sentir esa persona. Cuando hablo de factor emocional me refiero a que los sentimientos de culpa pues están presentes, aunque la persona lo quiera evitar, aunque la persona no lo reconozca de manera verbal o quizá no lo exprese, no lo demuestre, no ande diciendo por todos lados, fíjense que me siento culpable o ando con gran sentimiento de culpa, pero lo va a sentir. Y ese es el punto importante, ¿verdad? Que va a sentir culpa porque ustedes saben muy bien o habrán escuchado que una persona consumidora del alcohol pues va a caer en conductas poco apropiadas que van a lastimar tanto su ser, van a lastimar su autoestima, su dignidad como ser humano, pero también van a traer como consecuencia colateral a afectar a otros, por ejemplo, a los hijos, a la pareja o algún amigo cercano, ¿verdad? Entonces, todo esto, el saber todos los errores que yo he cometido, pues me va a generar sentimientos de culpa. Entonces, cuando hablamos del factor emocional, pues ya hablamos de la culpa, pero también se suma la incapacidad de poderme perdonar o de sentirme mal. Y cuando hablo de sentirme mal, entonces yo sucede que estoy en una circunstancia donde he cometido errores debido al consumo de una sustancia, pues me voy a sentir también con la autoestima baja. Va a afectar entonces mi dignidad y me voy a sentir incapaz, me voy a sentir que ya no valgo nada. En una ocasión yo escuché a un paciente, era consumidor de alcohol y él hizo la siguiente expresión. Él dijo, yo sé que ya no valgo ni un centavo. Entonces, pero esto lo dijo expresando cómo se sentía dentro de la autoestima baja. Entonces, todo esto se va sumando y por supuesto también está el factor ambiental, porque los hijos o la pareja o ese amigo cercano que constantemente se preocupa por nosotros, por ejemplo, yo, Suset, estoy en una situación donde he consumido y he cometido errores, he hecho daño, etcétera. Entonces, lo que va a suceder es que mi familia, mis hijos o mi pareja, pues van a estar lastimados también. Y muchas veces nuestra familia, nuestros amigos no saben canalizar las emociones y a veces se pierde un poco la empatía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las terceras personas, en este caso familia o amigos, pues difícilmente se van a poner en el lugar mío
de cómo me voy a sentir yo. No van a analizar, es que usted está atravesando sentimientos de culpa o está viviendo un proceso difícil, sino que ellos se van a centrar únicamente en su propio dolor. Entonces ahí entra el factor ambiental, porque en casa puede ser que yo ya vengo con mi proceso complicado, vengo lidiando con los sentimientos de culpa, vengo lidiando también con la autoestima baja porque me considero una persona pues que ya no va a poder, ya no se va a poder levantar, ya no va a poder recuperar lo que perdió o el tiempo o ese recurso económico o ese bien inmueble. Entonces, y si a eso le sumamos comentarios como por ejemplo, es que sos un bebedor o una bebedora, o ya vas a tomar otra vez, o esas etiquetas sociales que pone, valga la redundancia, pone la sociedad, ¿verdad? Que lamentablemente ahí están. Entonces, normalmente la sociedad pues no se pone en el lugar de la otra persona, no conoce, no analiza el proceso que está viviendo la persona que ha consumido, sino que únicamente etiqueta, tilda, encaja, encuadra en un parámetro muy limitado y esto definitivamente pues va a perjudicar. Entonces, ¿por qué razón el punto 2 es tan importante acá? Porque dice que llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Entonces, debemos creer, menciona el punto 2 de Alcohólicos Anónimos, que ese poder superior sí puede ejercer el control, ayudarnos a recuperar todas esas áreas de nuestra vida que en algún momento se vieron perdidas. Entonces, si yo me siento mal en este momento porque considero que perdí mucho o lo perdí todo, o me siento culpable, me siento con poco valor como ser humano, como persona, pues debo creer que Dios o que ese ser superior para las personas que tienen otro tipo de creencias que no sea Dios, puede ser el universo, puede ser la vida o cualquier otra creencia, pero vamos a creer que un ser espiritual superior a nosotros puede devolvernos esa parte de nosotros que hemos perdido. Y acá se centra en la última oración, en el sano juicio. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, dígase alcohol o drogas, pues se pierde esa parte, ¿verdad? Porque las sustancias, el alcohol, las drogas, cocaína, heroína, etcétera, e incluso la nicotina, tienen la capacidad y la característica de venir a alterar, pues, esa parte del proceso mental que nos hace actuar con sabiduría, que nos hace tomar decisiones pues de la manera más correcta o más apropiada, viene a alterar los procesos cerebrales. Entonces, por eso es que debemos creer que Dios o que una fuerza superior a nosotros sí puede ejercer un cambio en nuestra vida, sí puede pues crear un nuevo ser en nosotros mismos. El punto número 3 dice textualmente, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y aquí se empieza a ahondar un poco más en esta parte espiritual, ¿verdad? Nosotros como creyentes en Dios, en la Biblia, en el Espíritu Santo, en Jesucristo, pues debemos decidir poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Esta frase es muy impactante, me parece, porque habla de decisión. O sea, no lo voy a dejar, bueno, algún día yo tengo la esperanza que Dios va a hacer algo por mí, sino que dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestra vida al cuidado de Dios. Entonces, eso implica voluntad propia, implica una decisión personal. ¿Y qué significa tomar una decisión personal? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, si alguna de ustedes dice en este momento, bueno, yo ya me cansé de andar en bus y de aquí en adelante yo decido que voy a comprarme un carro y un buen carro, porque yo estoy cansada de la incomodidad, de exponerme al peligro, etcétera. Pero es una decisión que yo estoy tomando. No es algo que lo voy a dejar a la suerte, si algún día, si se me da la oportunidad o si del cielo me cae un carro. No, es una decisión que yo estoy tomando con determinación.
Entonces, dice que decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. ¿Qué significa eso? Que voy a decirle a Dios, ya sea una oración, ya sea en mi forma de meditación personal, de la manera individual, como cada quien lo decida hacerlo, pero le vamos a decir a Dios, te pongo mi vida bajo tu cuidado. Entonces, ya no voy a cuidar yo de mí misma, en el sentido de que voy a intentar controlar mi vida, intentar controlar mis acciones por mi propia cuenta, sino que voy a decirle a Dios que tome el control y que me pongo bajo su cuidado. Y esta expresión denota protección. Estoy buscando en Dios esa protección que necesito para que Él tome el control de mi vida. La Biblia pone muchos ejemplos, por ejemplo, de un pastor que cuida de las ovejas, y las ovejas como tal tienen una característica peculiar, que son muy mansas, son obedientes y son muy vulnerables y necesitan protección. Entonces, la imagen que nos presenta la Biblia tiene que ver con esa parte donde el pastor, pues, deja a la ovejita reposar en su regazo, dándole o brindándole esa protección. Y eso es lo que nosotros debemos decidir, no dejarlo al tiempo, ¿verdad? No decir, bueno, ahí poco a poco voy a luchar, voy a ver si se puede, bueno, y si no, pues bueno, y ponerme a la defensiva. No, sino que voy a decidir entregar mi vida al cuidado de Dios, buscando su protección. Y el punto número 4 es una parte bastante interesante. Dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Acá vamos a entablar un poquito la relación psicológica, la relación moral, y, y pues de alguna manera vamos a entrar de lleno a hablar un poquito sobre el área espiritual, porque dice, desglosando esta oración, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Habla de miedo, habla de inventario minucioso y habla de la moral, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un inventario o un registro, o vamos a enumerar en qué es lo que hemos hecho en nuestra vida. Y dice sin miedo porque definitivamente a veces nos asusta pensar en todos los errores que hemos cometido en la vida. Nos da miedo, nos genera un sentimiento negativo. Entonces dice que sin miedo debemos hacer un inventario, o sea, un registro, un control minucioso, detallado, paso a paso de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, principalmente enfocándonos en el área moral. ¿Por qué? Porque realmente una persona que está consumiendo alguna sustancia del tipo que sea, pues obviamente va a tener sentimientos de culpa, probablemente por alguna conducta inapropiada que haya manifestado. Por ejemplo, si agredió a sus hijos de manera verbal, si agredió a su pareja, si se comportó de manera ridícula en un lugar público debido a estar bajo efectos de. Entonces, o si por ejemplo, pues perdió un vehículo, qué sé yo, tantos errores que se pueden haber cometido. Entonces, todo eso va a generar sentimientos de culpa. Entonces, dice que sin miedo debemos hacer un detalle, un inventario bien minucioso, o sea, bien detallado de todo lo que hemos hecho. Y yo creo que eso es, en pocas palabras, como mirar nuestra vida en retrospectiva, mirar hacia atrás, o sea, tener el valor, armarnos de valor y bueno, decir, bueno, voy a ver hacia atrás, voy a ver qué tanto he hecho. Y entonces eso es necesario porque de ahí en adelante pues surgen los demás pasos que menciona Alcohólicos Anónimos. Estos son principios o son bases o son fundamentos, son claves de autoayuda que definitivamente yo los debo meditar, los debo reflexionar para poder entonces decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde me gustaría llegar? Entonces, eh, Alcohólicos Anónimos basa su teoría en la parte espiritual, ¿verdad? Y yo creo que es muy
importante y en mi caso, en mi área, que soy terapeuta, soy psicoterapeuta, pues mi área es la parte psicológica, pero creo que vale la pena mencionar que realmente esto es importante porque a medida que yo voy reflexionando, pues me voy autoayudando, porque esta es una lucha diaria, es constante. Entonces debo reflexionar, debo tenerlo presente día a día para que logre yo entonces esa meta de las 24 horas, ¿verdad? De vivir un día a la vez. Considero oportuno mencionarles algunas dos teorías que yo creo que fundamentan o apoyan o refuerzan esta, esta parte de Alcohólicos Anónimos. Y una de ellas, yo creo que es muy, muy valiosa, es las teorías de Víctor Frank. Él hablaba o habla en sus libros sobre la logoterapia. Y yo creo que si alguno de ustedes tiene conocimiento de qué es la logoterapia, pues yo creo que les va a ayudar muchísimo a entender cuál es este proceso. Fíjense que les voy a mencionar así a grosso modo cómo fue la experiencia de este personaje tan importante de la historia, Víctor Frank. Y es que él pues fundamentaba sus teorías o llegó a fundamentarlas en la espiritualidad y en el sentido de vida. Y creo que tiene mucha relación con esto que estamos hablando. Porque cuando hablamos en el punto número 2 y en el punto número 4 de creer que un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio, y el punto 4 donde dice que sin miedo debemos hacer un inventario minucioso moral de nosotros mismos, tiene relación con algo que él mencionaba. Víctor Frank estuvo en Auschwitz, en, esa, en ese apogeo del campo de concentración. Y en uno de sus libros que publicó, El hombre en busca de sentido, si ustedes tienen la oportunidad de buscar ese libro, pues es muy bueno analizarlo, leerlo. Pero él ahí relata cómo fue su experiencia en Auschwitz y él mencionaba que vivió las peores condiciones de vida que un ser humano se puede imaginar. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a veces uno se puede lamentar de su situación y dice, es que si yo le contara mi vida, licenciada, viera tanto que he sufrido, si yo le contara tanto que me ha pasado, o a veces usamos expresiones como, mire cómo le va aquí lavando ajeno y con jabón prestado. Estamos como que acuchuchando nuestro dolor, nuestro pesar, nuestro pasado, y entonces lo agarramos como excusa para continuar en un comportamiento autodestructivo. Sin embargo, Víctor Frank mencionó que él, después de todas las situaciones adversas que él vivió, de verdad yo he leído ese libro 2 veces y la segunda vez que lo leí me volvió a impactar como la primera vez porque él cuenta unas experiencias de vida sumamente terribles que uno llega a la conclusión y uno dice, lo que yo estoy viviendo no es nada en comparación con lo que él vivió. Sin embargo, ¿por qué les hago la relación con esta parte? Porque él al final dijo que lo único que el hombre no puede perder, aún lo haya perdido todo, es su actitud. Entonces, en este caso, haciendo la relación con el tema que estamos hablando, cómo dejar de beber, pues debemos ver la vida en retrospectiva. Debemos aceptar el sentimiento de culpa, aceptar que somos personas que podemos llegar a ser ingobernables o perder ese control, ese autodominio personal, pero nunca debemos perder la actitud y decir, bueno, yo de aquí me tengo que levantar, de una u otra manera me tengo que levantar y sé que lo voy a hacer y sé que lo voy a lograr. Entonces, eso realmente es muy valioso porque creo que ante todo debemos tener una actitud de querer superarnos, querer levantarnos, ¿verdad? Y la otra, o el otro personaje que les quería mencionar es Carl Rogers, y él pues igualmente fue una persona que aportó con sus teorías pues mucho al área de la salud mental, pero básicamente o específicamente él mencionaba sobre vivir en el aquí, en el ahora. Entonces, ¿qué significa eso? A mí realmente me tomó mucho tiempo entender qué es vivir en el aquí, en el ahora, y caemos igualmente a la misma situación que yo les mencionaba con el otro
el otro pionero de la psicología. Por ejemplo, podemos estar viviendo una y otra vez esos sentimientos, esa experiencia negativa que pasamos, quizá en la niñez, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Entonces, una y otra vez, básicamente vivimos en el pasado. Estamos en cuerpo presente, aquí hoy porque es martes 7, 8 de junio, ¿verdad? Estoy perdida con la fecha. Pero estoy de cuerpo presente, viviendo que hoy es día martes, fui al mercado, cociné o fui a ver mi trabajo o mi negocio, de cuerpo presente. Pero mi alma, mi espíritu, mi proceso mental, mis emociones están 10, 15 años atrás, reviviendo una y otra vez todas esas situaciones que me hicieron daño, que me lastimaron, que me dijo, que yo le dije, que esto, que lo otro. Entonces, Carl Rogers nos anima en sus teorías a vivir en el aquí, en el ahora, a soltar el pasado y lo relaciona también con estos 4 primeros pasos de AA, de Alcohólicos Anónimos, porque sí es importante admitir, es importante reconocer, es importante hacer un inventario de qué ha sido de nuestra vida, pero no con el fin de mortificarnos y continuar viviendo en el pasado, sino con el objetivo de decir, bueno, vamos a ver qué tanto hice para centrarme en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Y de aquí en adelante, pues, hacer cambios, cambiar, por ejemplo, comportamientos, manera de pensar, modificar esa manera en cómo he analizado las cosas, analizar cómo está mi estructura familiar, cómo puedo mejorar yo, cómo puedo acercarme a Dios, cómo puedo yo ponerme bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Él, y cómo puedo yo como ser humano, como mujer o como hombre, pues aportar cada día a ese proceso de crecimiento personal. Entonces, em, quiero preguntarles si tienen dudas, comentarios. De verdad, para mí es muy valioso que ustedes planteen sus preguntas, sus inquietudes, porque eso es lo que realmente nutre este tipo de conferencias, ¿verdad? Entonces, yo les doy pues las bases, pero también me encanta escucharles, me encanta que pregunten, porque así mutuamente pues vamos contribuyendo, ¿verdad? Entonces, les dejo el espacio para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Gracias, licenciada. La verdad que usted misma lo decía, estos temas nos nutren y le digo, lo que mi comentario es de que uno muchas veces, lo que decía usted, vive mucho en el pasado respecto al alcoholismo, ¿verdad? No quiere avanzar, uno mismo viene cargando todo eso y eso está, usted en el tema que estábamos tocando en los grupos decía, ¿verdad? Esto es de actitud, de tomar decisiones y de decir yo puedo, ¿verdad? Cambiar la mentalidad. Esto está en nuestra actitud como personas y el querer hacer las cosas. Hablaba sobre el área espiritual, ¿verdad? Para mí, yo puedo dar fe de que les decía yo a ellas, yo no recibí ayuda psicológica, sino que esto fue realmente Dios el que hizo un cambio en mi vida. Él cambió mi mente, ¿verdad? Como dijo usted, ahí estaba el donde yo que quería cambiar y decidí y tomé la decisión de dejar eso, ¿verdad? Y ahora que decía, ahora uno lo cuenta, ya no con dolor, ¿verdad? Ya Dios sana el alma y la ayuda psicológica es buena, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan más allá de una ayuda espiritual, ¿verdad? También necesita que en el área de psicológico sea trabajado, ¿verdad? Entonces, a ti que nos estás escuchando, no dejes de ver nuestros temas, ¿verdad? Porque esto nos alimenta y nos ayuda a crecer y a tomar una decisión si te encuentras en todas estas fases que decía la psicóloga. Pregunta, ahí está si estás conectadas las preguntas en Facebook y con mucho gusto pues está la doctora aquí para que responder y no sé si alguien de la sala tiene una pregunta o hay una pregunta en Facebook, Paola, o tiene usted una pregunta.
Le doy Gracias, su Heidi. tiempo. Gracias, Heidi. Pues preguntas en Facebook no hay por el momento, pero los invito a los que nos están viendo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, creo que sí. Ahorita está entrando una preguntita. Te la voy a leer para que pueda ser respondida. Dice, ¿por qué los tratamientos no funcionan? Es únicamente lo que dice, no sé a qué tratamientos, pero dice, ¿por qué los tratamientos no funcionan? Dice Axel de León. Bueno, la pregunta estaba un poco escueta, ¿verdad? Porque no sabemos a qué tipo de tratamiento se refiere. De los tratamientos que yo conozco, que he escuchado, por ejemplo, si alguna persona o si nuestro querido amigo le llama tratamiento, por ejemplo, a ese proceso de internamiento que se da en las casas de restauración, pues aquí hay 3 factores importantes y yo creo que vale la pena mencionarlos porque en mi experiencia personal, pues he tenido bastante acercamiento con este tipo de casas, pero se ha visto que algunas personas, pues, o la mayoría de las personas que lamentablemente han estado internas, pues salen y entran una y otra vez y no se nota la mejoría, o sea, no hay resultados, no hay un cambio. Entonces, si nuestro amigo se refiere a ese tipo de tratamiento, al hecho de que una persona sea internada, así que lamentablemente y tristemente, ¿verdad? Una y otra vez y no se ve un resultado, es porque en primer lugar la familia o la misma persona tiene la esperanza que ahí con el encierro, con el hecho de estar privado de su libertad durante unos 3 meses o un mes, piensan que con el estar encerrado, ahí se va a morir el problema. Sin embargo, pues este es un asunto que se debe tratar pues desde el punto de vista holístico, o sea, integral, completo. Está la parte espiritual como punto fundamental, también está el área psicológica y también el ambiente, ¿verdad? E incluso podemos mencionar como otra parte de los tratamientos que yo conozco, pues es la parte farmacológica. La verdad es que me hubiera gustado que la pregunta hubiera sido un poquito más concisa, pero si se refiere al tipo de tratamiento farmacológico, pues se debe acudir con el profesional competente. En este caso es un médico psiquiatra quien debe pues evaluar el trastorno por consumo de alcohol y pues debe medicar, ¿verdad? Prescribir de acuerdo al peso y la talla pues ciertos fármacos que están diseñados para poder ayudar al cerebro a reestructurarse. Y por supuesto, esto sí va a generar cierto cambio en el comportamiento porque va a crear un choque a nivel cerebral y pues lo que va a hacer es que si yo me tomo una cerveza o whisky o ron o el tipo de licor que sea, pero si yo me tomé el medicamento que me dejó el médico, entonces eso va a crear un choque a nivel cerebral y va a hacer que mi cerebro pues vaya rechazando esta sustancia. Entonces, este tipo de tratamientos sí son funcionales, pero debe pues estar presente el médico psiquiatra y por supuesto el tratamiento psicológico. Entonces, ninguna de las áreas, tanto la farmacológica que la ve el médico psiquiatra o el psicólogo como tal, pues no podemos venir y cambiar, de asegurar o determinar que en un tiempo estipulado la persona va a dejar de beber. ¿Por qué razón? No porque no funcione, no es porque no sea válido, porque no sea eficaz, sino porque hay procesos que son integrales. Entonces, esto es multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que tiene que ir la parte espiritual, la parte psicológica, la parte farmacológica, o sea, lo que le compete al médico psiquiatra, y la parte del ambiente, ¿verdad? El entorno, esa ayuda que yo me voy a dar a mí mismo. Por ejemplo, los puntos que mencionábamos
en estas bases de Alcohólicos Anónimos es autoayuda y también la ayuda que voy a recibir de una iglesia, de mis amigos, de mi familia. Entonces, sumando todos estos puntos, el tratamiento sí va a tener resultados. Pero es importante que no se diga, bueno, ahí como ya está en un lado, pues se olvidan los otros puntos. No, sino que cada uno cumple una función importante. Entonces, para el tratamiento de las adicciones o la dependencia, sí es efectivo, sí es funcional, pero hay que tratarlo de la manera correcta. Gracias, licenciada. Sí, él completó su pregunta. Dice, fui donde un naturista. A mí me dieron uno de clorofila, o sea, el tratamiento que le dieron es uno de clorofila, vinagre de manzana y Deles Plus, y no me funcionó. Sí, en efecto, porque estos son tratamientos que ayudan como a desintoxicar el cuerpo. La clorofila yo he escuchado, no les puedo decir con certeza, ¿verdad? Porque ahorita no recuerdo, no tengo en mente quizá el concepto de qué es la clorofila, pero he escuchado que la utilizan como formas para desintoxicar o para poder nutrir el cuerpo o ese proceso que siguen los naturópatas. Entonces, lo que sucede es que eso ayuda a desintoxicar el cuerpo, a nutrirlo, dependiendo las sustancias que consumió. Sin embargo, no fue efectivo porque el alcohol y todas las sustancias psicoactivas, dígase cocaína, piedra, etcétera, etcétera, y el alcohol tienen la característica que van a dar a un área del cerebro que se llama núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens en nuestro cerebro, en cada persona, aquí nadie se salva, tiene la característica o la peculiaridad de que el alcohol viene a crear como zanjitas, senderos en nuestro cerebro y viene a dar a esa pequeña parte del cerebro. Y ese núcleo accumbens es el encargado de la sensación de recompensa, de mecanismos de recompensa. Entonces, sí, ahí es donde se da el placer en pocas palabras. Si usted quiere sentirse a gusto, por ejemplo, con el café, sin ir tan lejos, o alguna otra actividad, por ejemplo, los deportes extremos. A una persona le encanta beber café porque le da una sensación de agrado, le levanta el ánimo, se pone contento. Entonces, ese núcleo accumbens es el que está encargado, dentro de otras funciones cerebrales, en dar esa sensación de placer. Pero el alcohol y las drogas vienen a hacer caminitos en el cerebro, vienen a hacer zanjitas, y entonces vienen a estimular esa parte cerebral. Entonces, no puede ser posible que con clorofila o con vinagre de manzana se venga a reestructurar el cerebro. Entonces, lamentablemente hay personas que se aprovechan de las situaciones complicadas de las personas y pues les ofrecen productos y servicios que les dan la esperanza de que eso los va a curar o los va a hacer dejar cierta sustancia, pero no es así. Cuando hablamos de tratamientos para poder dejar adicciones, estamos hablando de tratamiento psicológico, tratamiento médico y tratamiento espiritual y puntos de apoyo. Puede ser, por ejemplo, como vencedores del alcoholismo, la iglesia, la familia, los amigos, que todos están como que echando porras, ¿verdad? Para que esa persona, para que ese amigo logre dejar la dependencia, pero no es a través de tomar bebidas de esta naturaleza, porque pues no va a ser funcional, lamentablemente, pero es así, mi estimado amigo. Gracias. Licenciada, dice la misma persona, gracias por su ayuda. Salí de mi duda porque a mí esto me dio más ansiedad. Para servirle, mi estimado. Gracias, Paola.